Antonio nunca había llegado a casa temprano un viernes. Siempre salía tarde del trabajo en la cooperativa, atrapado en reuniones interminables y en llamadas urgentes. Pero ese día, un resfriado inesperado lo hizo cancelar sus planes y volver al hogar antes de lo previsto. Aparcó el coche en el camino de grava, apagó el motor y se quedó unos segundos mirando la luz tenue que escapaba por las cortinas del salón. Desde fuera, todo parecía normal. La casa tranquila, el olor a leña quemándose en la chimenea, los ladridos ocasionales de Lucas, el perro de la familia. Sin embargo, algo no cuadraba. Al abrir la puerta, notó que no había nadie en la sala. Los niños, Carla y Hugo, no estaban viendo dibujos como siempre. La televisión estaba apagada, la mesa del comedor vacía, y la sensación de vacío era desconcertante. Laura llamó, dejando las llaves en el pequeño cuenco de cerámica junto a la entrada. Silencio. Entonces lo oyó. Risas. Pero no de sus hijos. Eran dos voces, mezcladas con el sonido de copas chocando. Provenían del sótano. El sótano era un lugar que Antonio apenas usaba. Era más bien el refugio de Laura, donde ella guardaba cajas con fotos, decoraciones navideñas y, según él, demasiados libros que nunca leía. Cuando bajó los primeros escalones, notó que la puerta estaba entreabierta y que había música suave sonando. Una canción que no reconoció. A medida que avanzaba, el corazón le latía más rápido. Las risas cesaron, y lo que escuchó a continuación lo dejó helado, un susurro, seguido de un ¿no crees que es peligroso? Empujó la puerta. En el centro del sótano, Laura estaba sentada en el pequeño sofá viejo, con una copa de vino en la mano. Frente a ella, en una silla, estaba Javier, el profesor de deportes de la escuela de sus hijos. Los dos se giraron al instante al verlo entrar, pero lo que lo paralizó no fue la sorpresa en sus rostros, sino la cercanía entre ellos, la manera en que sus cuerpos parecían inclinarse el uno hacia el otro, como si compartieran un secreto demasiado grande para esconderlo. «Antonio», preguntó Laura, poniéndose de pie de golpe, derramando un poco de vino en la alfombra. «¿Qué demonios está pasando aquí?», fue todo lo que él pudo decir, aunque la respuesta estaba clara como el agua. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Laura miraba a Antonio con una mezcla de culpa y nerviosismo, mientras Javier trataba de recomponerse, dejando la copa en la mesa como si eso fuera a borrar su presencia. «No es lo que parece», comenzó Laura, pero su voz temblaba. Antonio no podía apartar los ojos de Javier. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás en mi casa?» Javier abrió la boca, pero no dijo nada. Era como si ambos esperaran que Antonio simplemente se diera la vuelta y se marchara, como si ignorar lo evidente fuera una opción. Pero Antonio no era ese tipo de hombre. «Quiero una respuesta», exigió, su tono más firme. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora estaban llenos de algo que Laura nunca había visto antes, una furia contenida que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Javier dio un paso atrás, levantando las manos en un gesto de rendición. «Yo solo vine a devolverle un libro que me prestó». «¿Un libro? ¿Aquí, en el sótano, con una copa de vino?» Antonio rió, una risa amarga que resonó en la habitación. «¿De verdad crees que soy tan imbécil?» Laura intentó acercarse a Antonio, pero él levantó una mano para detenerla. «No te acerques. No hasta que me expliques qué significa esto». La tensión en la habitación era sofocante. Laura tartamudeaba, buscando palabras que no llegaban. Javier, por su parte, aprovechó el momento para agarrar su chaqueta y dirigirse hacia las escaleras. «Mejor me voy», murmuró, evitando la mirada de Antonio. «No te muevas», dijo Antonio, su voz un trueno. Javier se congeló en el acto. «Antonio, por favor», dijo Laura, finalmente recuperando algo de compostura.
no pasó nada. Solo estábamos hablando. No tienes por qué reaccionar así. ¿Hablar? ¿Hablar con luces bajas, música y vino? ¿Crees que soy idiota? Antonio golpeó la pared con el puño, haciendo que ambos se sobresaltaran. Ese fue el comienzo de una noche que cambiaría sus vidas para siempre. Javier no pudo sostenerle la mirada a Antonio. Bajó la cabeza como un niño atrapado haciendo algo que sabía que estaba mal. Laura, por su parte, estaba inmóvil, como si cualquier movimiento fuese a desencadenar una explosión. Antonio, con los puños apretados y la mandíbula tensa, miraba a ambos, esperando respuestas. Pero lo único que obtuvo fue silencio. Hablar. Solo estaban hablando. Eso es todo lo que tienen para decirme, dijo Antonio, su voz firme, pero contenida. Laura intentó romper el hielo. Antonio, por favor, no es lo que estás pensando. Esto no tiene nada de malo. ¿Nada de malo? Antonio soltó una risa sarcástica. Encuentro al profesor de mis hijos en nuestro sótano, con una copa de vino, luces bajas, música, ¿y no tiene nada de malo? ¿Crees que nací ayer? Javier dio un paso atrás hacia las escaleras, su chaqueta en la mano. Mira, Antonio, de verdad, creo que debería irme. Esto es un malentendido. Antonio se giró hacia él con una rapidez que hizo que Javier se detuviera en seco. No vas a ningún lado hasta que me expliques qué haces en mi casa. Javier tragó saliva. Sus ojos buscaban a Laura, como pidiendo ayuda, pero ella no podía sostener su mirada. Vine porque Laura quería hablar de unos problemas personales. ¿Problemas personales? Antonio dio un paso hacia él, con los hombros tensos. ¿Desde cuándo mis problemas de pareja se discuten con un tercero? ¿Y por qué tú? Laura intervino rápidamente, levantando las manos como si estuviera calmando a un toro. Es que Javier entiende estas cosas. Él ha pasado por algo parecido. No quería preocuparte. Antonio la miró, incrédulo. ¿No querías preocuparme? ¿Y pensaste que la mejor forma de no preocuparme era traer a otro hombre a mi casa, sin que yo supiera, a tomar vino y hablar en secreto? ¿De verdad piensas que soy tan imbécil? Laura bajó la mirada, incapaz de responder. Antonio tomó aire, tratando de calmarse, pero el peso de la situación lo aplastaba. ¿Hace cuánto pasa esto? ¿Cuánto tiempo lleva viniendo aquí sin que yo me entere? Laura alzó la vista, pero evitó sus ojos. Antonio, no es algo constante. Fue solo esta vez. Mentira. Antonio golpeó la mesa pequeña junto al sofá, haciendo que la copa de vino cayera al suelo y se rompiera en pedazos. No me mientas, Laura. Si tienes algo que decir, dilo ahora, porque te aseguro que lo voy a descubrir. El silencio en la habitación era como un eco ensordecedor. Finalmente, Laura habló, pero su voz era apenas un susurro. Ha venido un par de veces. Solo para hablar. ¿Hablar? ¿Hablar de qué? ¿De lo vacía que te sientes? ¿De lo mucho que te aburres conmigo? Antonio la miraba con una mezcla de rabia y desdén. Porque, si es eso, podrías habérmelo dicho a mí. Soy tu esposo, no este payaso. Javier intentó intervenir. Antonio, te estás pasando. Yo no tengo nada con Laura. Antonio se giró hacia él, acercándose lo suficiente como para que Javier diera un paso atrás. Te doy 5 segundos para salir de mi casa antes de que hagas algo que realmente no puedas explicar. Javier no esperó. Subió las escaleras rápidamente y salió por la puerta principal, dejando a Antonio y Laura en un silencio incómodo. Cuando la puerta se cerró, Antonio se giró hacia su esposa. Ahora tú.
¿Cuánto tiempo llevas engañándome con él? Laura lo miró, con lágrimas en los ojos. No te estoy engañando. Solo hemos hablado. Lo juro. Antonio negó con la cabeza, riendo amargamente. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera creo que te des cuenta de lo que estás haciendo. Has cruzado una línea, Laura. Aunque no haya pasado nada físico, el simple hecho de esconder esto de mí es una traición. Ella intentó acercarse, pero Antonio levantó una mano, deteniéndola. No quiero que me toques. No ahora. Necesito saber la verdad, toda la verdad. Y si me mientes, Laura, te juro que voy a encontrar la forma de demostrarlo. Laura respiró profundamente, tratando de calmarse. Solo hablamos. Te lo juro. Yo me sentía sola, Antonio. Tú siempre estás trabajando. No quería molestarte con cómo me siento, y Javier, él solo escuchaba. ¿Y no podías decirme esto a mí? ¿A tu esposo? ¿El hombre con el que se supone que compartes tu vida? ¿Por qué él? Laura no respondió. Antonio dio un paso hacia ella, sus ojos ardiendo. ¿Hay algo más? ¿Algo que no me hayas dicho? Porque ahora es el momento de confesarlo todo. Laura negó con la cabeza, pero Antonio no estaba convencido. Caminó hacia la mesa, tomó su teléfono y lo desbloqueó. ¿Me vas a decir que no hay mensajes, llamadas, nada entre ustedes? Porque, créeme, puedo descubrirlo. Laura retrocedió un paso, pero no dijo nada. Ese silencio fue suficiente para Antonio. Laura, quiero la verdad. Toda la verdad. O voy a buscarla yo mismo. Y cuando la encuentre, no habrá vuelta atrás. La habitación quedó en silencio de nuevo, pero esta vez, Laura sabía que no había forma de evitar lo inevitable. Antonio tomó el teléfono de Laura de la mesa y lo sostuvo en alto, mirándola con una mezcla de desafío y desesperación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer iba en contra de lo que siempre había creído sobre la confianza en una relación, pero en ese momento, no le importaba. Había cruzado un límite, y necesitaba saber hasta dónde. ¿Vas a decirme la verdad o tengo que buscarla yo mismo?, preguntó, con un tono tan frío que hasta él mismo se sorprendió. Laura se llevó las manos a la cara. Antonio, por favor. No es lo que piensas. No quiero que todo esto se salga de control. Antonio la ignoró. Con un movimiento rápido, desbloqueó el teléfono. Lo conocía bien, había visto cómo lo usaba cientos de veces. Sus dedos buscaron en las aplicaciones mientras Laura daba un paso adelante. No hagas esto, Antonio. Por favor, no hagas esto. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que no quieres que vea? Es mi privacidad, no tienes derecho. Es mi matrimonio. Tengo todo el derecho del mundo. Antonio gritó, y su voz resonó en la casa. Laura se detuvo, con los ojos llenos de lágrimas, mientras Antonio seguía explorando el teléfono. Entró en la aplicación de mensajes. Había un chat con Javier, pero estaba vacío. ¿De verdad crees que soy estúpido? ¿Que no sé que puedes borrar los mensajes? Esto no demuestra nada, Laura. Solo me hace pensar que tienes algo que esconder. Te dije que no pasó nada, Antonio. No hay nada ahí porque no hay nada que esconder. Él lanzó el teléfono sobre la mesa, pero sin perder la intensidad en sus ojos. Entonces, ¿por qué estaba aquí? ¿Por qué a escondidas? ¿Por qué con vino y música? Si no tienes nada que esconder, entonces explícame eso, Laura. Explícalo. Laura respiró profundamente, tratando de calmarse. Me sentía sola, Antonio. Me sentía invisible. Con Javier, podía hablar de cosas que tú ya no querías escuchar.
Él me escuchaba, me entendía. Pero nunca pasó nada más allá de eso. Lo juro. ¿Invisible? ¿De eso se trata? ¿De que yo salgo a trabajar todos los días para mantener esta casa y tú te sientes invisible? Y en lugar de decírmelo, ¿vas y se lo cuentas a otro hombre? A un extraño, prácticamente. Él no es un extraño. Es alguien en quien confío. Alguien que no es tu esposo. Antonio golpeó la mesa con el puño, y Laura dio un pequeño salto. Eso es lo que no entiendes. Esto no se trata solo de hablar o no. Se trata de que decidiste traicionarme emocionalmente. Decidiste que no era suficiente, y en lugar de arreglarlo conmigo, buscaste a otro. Laura negó con la cabeza, llorando. No fue así. Yo no quería que esto llegara tan lejos. Pero llegó, ¿verdad? Porque lo permitiste. El silencio llenó la habitación por un momento. Antonio respiraba con dificultad, intentando contener una rabia que sentía a punto de explotar. Finalmente, habló, pero su tono era más frío. Voy a preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo. Porque si descubro que me mientes, Laura, esto se acaba. ¿Está claro? Laura asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Estás enamorada de él? La pregunta cayó como una bomba. Laura abrió la boca, pero no salieron palabras. Antonio esperó, impaciente, y finalmente ella negó con la cabeza. No. No estoy enamorada de él. Solo era alguien con quien podía hablar. ¿Y crees que eso me consuela? ¿Crees que eso hace que todo esto esté bien? No, pero es la verdad. No estoy enamorada de él. Nunca lo estuve. Antonio se pasó una mano por el pelo, sintiendo como la frustración y el dolor lo consumían. ¿Alguna vez pasó algo físico entre ustedes? ¿Algún beso, algo más? Laura vaciló por un momento demasiado largo. No, nunca llegamos a eso. ¿Nunca llegamos? ¿Qué significa eso, Laura? ¿Qué lo consideraste? ¿Qué lo pensaste? Ella no pudo responder. Antonio dio un paso atrás, como si la distancia pudiera aliviar el peso de las palabras no dichas. Se quedó mirándola, buscando algo, cualquier señal de la mujer con la que se había casado. Pero lo único que vio fue a alguien que ya no reconocía. Sabes, siempre pensé que éramos un equipo. Que, pase lo que pase, siempre hablaríamos las cosas. Pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Mientras yo intentaba mantener esta familia unida, tú estabas construyendo un puente hacia otra persona. Antonio, no digas eso. No es así. Yo te quiero. ¿Me quieres? ¿Así es como me lo demuestras? Con secretos y mentiras. ¿Cómo se supone que te crea ahora, Laura? ¿Cómo se supone que confíe en ti? Ella no tuvo respuesta. ¿Sabes qué? No necesito que me respondas ahora. Porque voy a buscar la verdad, con o sin tu ayuda. Y cuando la tenga, decidiré qué hacer. Pero te advierto algo, si descubro que me mentiste, esto no será una conversación. Será el final. Antonio se dio la vuelta y salió del sótano, dejando a Laura sola, con sus lágrimas y su culpabilidad. Antonio pasó el fin de semana encerrado en su despacho, un espacio que hasta entonces había sido su refugio para revisar cuentas y planificar los gastos familiares. Pero esa vez no había facturas sobre el escritorio, ni informes de trabajo. En su lugar, había una libreta abierta con páginas llenas de anotaciones apresuradas. Su mente iba a 1000 por hora, pero sus manos trabajaban con precisión. El domingo por la tarde, salió por la puerta sin decir nada, dejando a Laura sola en la casa.
Ella lo había intentado todo para hablar con él desde la noche del enfrentamiento en el sótano. Llamadas desde su móvil, mensajes por WhatsApp, incluso intentos de acercarse cuando Antonio pasaba por la cocina, pero él ni siquiera la miraba. Era como si su existencia hubiera sido borrada de golpe. Cuando Antonio regresó, llevaba una pequeña bolsa en la mano y una mirada que no dejaba lugar a preguntas. Subió las escaleras, cerró la puerta del dormitorio y no salió hasta el día siguiente. Laura sabía que algo estaba planeando, pero no tenía idea de qué. El lunes por la mañana, Antonio se presentó en la escuela de los niños. Llegó temprano, mucho antes de que empezaran las clases, y pidió hablar con el director. No era algo habitual para él, pero su postura firme y su tono de voz no admitían dudas. En la oficina del director, presentó lo que había preparado durante el fin de semana. Un informe detallado con capturas de pantalla de las conversaciones que había recuperado del teléfono de Laura con ayuda de un técnico en informática que conocía desde hacía años. El director revisó las pruebas con el ceño fruncido. Antonio no solo había descubierto que Laura y Javier mantenían contacto desde hacía meses, sino que el contenido de los mensajes demostraba que Javier estaba aprovechando su posición como profesor para involucrarse emocionalmente con una madre de familia. Esto era un golpe directo a la reputación de la escuela. «Quiero que este hombre sea despedido inmediatamente», exigió Antonio. El director lo miró con preocupación. «Entiendo su malestar, señor García, pero debemos seguir un protocolo. Estas pruebas son contundentes, pero necesitamos tiempo para analizar la situación y tomar medidas. Tiempo es lo único que no tengo. Usted lo despide o yo lo hago público. Y créame, puedo ser muy convincente». El director, presionado, accedió a suspender a Javier mientras se realizaba una investigación interna. Antonio salió de la oficina con una mezcla de satisfacción y rabia contenida. Era solo el primer paso. Esa misma tarde, mientras Laura estaba fuera de casa llevando a los niños a sus actividades, Antonio se reunió con un abogado en un bufete del centro de la ciudad. Le explicó la situación con frialdad, dejando claro que quería tomar medidas rápidas y contundentes. «Quiero asegurarme de que si esto llega al divorcio, ella no se quede con la casa ni tenga ninguna ventaja financiera. Lo que ha hecho no solo es una traición personal, sino también una irresponsabilidad que afecta a mis hijos». El abogado asintió, tomando notas. «¿Tiene pruebas de todo esto?» «Tengo conversaciones, fechas y detalles. Todo lo que necesite». «Perfecto. Esto nos ayudará a demostrar que ella violó la confianza matrimonial, lo cual podría inclinar las condiciones del divorcio a su favor. Pero déjeme advertirle algo, si decide seguir este camino, no habrá marcha atrás. Eso no me preocupa. Lo que quiero es justicia». Esa noche, cuando Laura regresó con los niños, encontró a Antonio sentado en el sofá, algo que no hacía desde el día del enfrentamiento. Los niños subieron corriendo a sus habitaciones, dejando a los padres solos en el salón. «Tenemos que hablar», dijo él, con un tono tan seco que Laura supo que no sería una conversación cualquiera. Ella se sentó frente a él, nerviosa. «Antonio, por favor, yo. No quiero excusas. Esto no es para que te defiendas. Es para que sepas lo que viene». Laura lo miró fijamente, sin saber qué esperar. «Hoy fui a la escuela. Hablé con el director. Javier está suspendido y probablemente lo despidan pronto. No quiero que mis hijos tengan contacto con un hombre así, y mucho menos que tú sigas viéndolo. Eso es lo primero». «Antonio. ¿Cómo pudiste?» «Cállate», la interrumpió, alzando la voz por primera vez en días. «No tienes derecho a cuestionar nada de lo que haga. Tú rompiste esta familia, no yo». Laura se quedó en silencio, sus ojos llenos de lágrimas. «Segundo», continuó Antonio, «esta tarde hablé con un abogado.
Estoy considerando el divorcio. Pero antes de tomar una decisión final, quiero saber si hay algo más que no me hayas contado. ¿Algo que pueda salir después y complicar aún más las cosas? No, no hay nada más, dijo ella, sollozando. Espero que sea verdad, porque si descubro que me has mentido otra vez, te aseguro que haré todo lo que esté en mi mano para dejarte con las manos vacías. Antonio se levantó y comenzó a caminar hacia las escaleras, pero antes de subir, se detuvo y miró a Laura una última vez. Y he reservado una consulta con un terapeuta familiar. Vamos a ir los dos. Si de verdad quieres arreglar esto, ahí es donde vamos a empezar. Pero no te hagas ilusiones. Esto no garantiza nada. Laura asintió, pero no dijo nada. Antonio subió a su habitación, dejando a Laura sola en el salón, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que todo dependía de lo que ocurriera en las próximas semanas. El miércoles por la tarde, Laura llegó al consultorio de la terapeuta familiar antes que Antonio. No quería sentarse en el auto con él ni soportar el silencio incómodo que se había vuelto la norma en los últimos días. Miró el reloj de la sala de espera mientras trataba de calmar sus pensamientos. Sabía que no había marcha atrás. Antonio llegaría en cualquier momento, y lo que sucediera en esa sesión podría definir el resto de sus vidas. Poco después, Antonio entró sin saludar. Llevaba un semblante serio y se sentó en una silla frente a ella sin decir una palabra. Apenas cruzaron miradas. La terapeuta, una mujer de unos 50 años con una voz calmada, los recibió en su despacho. Les pidió que se sentaran en el sofá mientras ella tomaba asiento frente a ellos con una libreta en mano. Bueno, comencemos, dijo, mirando primero a Antonio y luego a Laura. Sé que están aquí porque algo importante ha ocurrido en su relación. ¿Quién quiere empezar? Antonio miró a Laura, dejando claro que esperaba que ella hablara primero. Laura respiró hondo, con los ojos húmedos. Sé que lo que hice estuvo mal. No tengo excusas. Antonio, me siento horrible por haberte traicionado de esa manera. De esa manera, interrumpió Antonio con un tono sarcástico. ¿Puedes ser más específica, Laura? Porque lo que hiciste no fue solo un error, punto. La terapeuta levantó una mano, calmando el intercambio. Antonio, entiendo que hay mucha ira y dolor. Pero es importante que Laura termine su punto antes de responder. Antonio asintió, cruzando los brazos. Me equivoqué al buscar consuelo en otra persona. Me sentía sola, y en lugar de hablar contigo, decidí hablar con alguien más. Sé que no debía hacerlo, y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Antonio rió, una risa breve y amarga. ¿Confianza? ¿Cómo se supone que confíe en alguien que me mintió durante meses? Antonio, intervino la terapeuta, entiendo tu frustración. Pero intentemos enfocarnos en lo que sientes en este momento, qué necesitas de Laura para avanzar, ya sea juntos o por separado. Él se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera procesando la pregunta. Finalmente, habló. Lo que necesito es algo que ella no puede darme, volver atrás y deshacer todo esto. Pero como eso no es posible, lo único que puedo pedir es la verdad. Completa. Sin omisiones. Si voy a decidir quedarme o no, necesito saberlo todo. La terapeuta asintió y miró a Laura. Laura, ¿hay algo que no hayas compartido con Antonio hasta ahora, algo que pueda afectar esta conversación? Laura bajó la mirada, jugando nerviosamente con sus manos. No. Ya le conté todo. Antonio la observó con ojos entrecerrados, como si estuviera evaluando si creía sus palabras. ¿Todo? Entonces, ¿por qué se borraron los mensajes? ¿Por qué actuaste como si no hubiera nada? ¿Es esa toda la verdad, Laura? Sí, Antonio.
Es toda la verdad, respondió, con voz temblorosa. La terapeuta intervino de nuevo. Antonio, ¿qué te haría sentir más seguro de que Laura está siendo honesta? Pruebas, respondió sin titubear. Pruebas de que lo que dice es cierto. No quiero palabras. Quiero hechos. Laura abrió la boca, pero la terapeuta la detuvo con un gesto. Laura, ¿estás dispuesta a proporcionar a Antonio las pruebas que necesita para sentirse seguro? Por ejemplo, permitirle acceso a tu teléfono o tus redes sociales. Laura asintió, aunque con evidente incomodidad. Lo haré si es lo que necesita. Bien, dijo Antonio, aunque no parecía convencido. Pero eso no arregla nada. El daño ya está hecho. La terapeuta aprovechó el momento para profundizar. Antonio, mencionaste el daño. ¿Puedes describir qué es lo que más te duele de esta situación? Él respiró hondo, tratando de controlar su tono. Lo que más duele es que yo siempre pensé que, aunque las cosas estuvieran mal, ella vendría a mí. Creí que éramos un equipo, que podíamos superar cualquier cosa juntos. Pero no lo hizo. Decidió que era mejor hablar con otro. Y no solo hablar. Fue todo lo que significó, los mensajes, las mentiras, las escondidas. Me dejó fuera de su vida en el momento en que más necesitaba saber qué estaba pasando. La terapeuta asintió. Eso tiene sentido. Sientes que se rompió una conexión que era esencial para tu relación. Exacto, respondió Antonio, con la voz más calmada, pero todavía cargada de dolor. Laura, continuó la terapeuta, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Antonio? Ella se giró hacia él, con lágrimas en los ojos. Tiene razón. Lo dejé fuera. Pensé que estaba protegiéndolo al no decirle cómo me sentía, pero al final solo lo hice peor. Nunca debí esconderle nada. Hubo un largo silencio. La terapeuta tomó algunas notas y luego los miró a ambos. Quiero que reflexionen sobre algo. Antonio, ¿crees que hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de reconstruir la confianza en Laura? Antonio no respondió de inmediato. Miró a Laura, y por primera vez en semanas, ella sintió que había algo más que rabia en su mirada. Finalmente, habló. No lo sé. Ahora mismo no confío en ella. Pero, tampoco quiero tomar una decisión apresurada. Quiero hacerlo por los niños. Quiero hacerlo por mí. Pero necesitaré tiempo. Laura asintió rápidamente. Tomémonos el tiempo que necesites. Haré lo que sea para demostrarte que puedes confiar en mí otra vez. La terapeuta los observó, evaluando el progreso. Eso es un comienzo. Mi recomendación es que sigan viniendo, juntos y por separado, para trabajar en esto. Antonio, tus emociones son válidas, pero tomar decisiones impulsivas podría traer más dolor. Laura, tu compromiso será fundamental si quieren seguir adelante. Ambos tienen mucho trabajo por hacer, pero no es imposible. Cuando salieron del consultorio, no hablaron. Laura se subió al coche y Antonio tomó el suyo. Pero algo en el ambiente había cambiado. No era perdón, ni reconciliación, pero tampoco era el final. Los días posteriores a la sesión de terapia fueron tensos. Antonio había dejado claro que no iba a tomar ninguna decisión precipitada, pero Laura sabía que estaba evaluando cada uno de sus movimientos. Intentaba actuar con naturalidad, pero era difícil cuando sentía que todo lo que hacía era observado y analizado. Laura dedicó los días a reflexionar sobre cómo había llegado a este punto. Sabía que la traición no era solo el encuentro con Javier o los mensajes, sino todo lo que aquello representaba. Su falta de comunicación con Antonio, su incapacidad para afrontar los problemas de manera directa, y la manera en que había permitido que la distancia creciera entre ellos. El sábado por la tarde, mientras los niños estaban en una actividad extracurricular,
Laura se armó de valor para hablar con Antonio. Lo encontró en el jardín trasero, reparando una de las sillas que se había roto hacía meses. «Antonio, ¿podemos hablar un momento?», preguntó con cautela. Él no levantó la vista de lo que hacía, pero respondió: «Habla». Laura se sentó en una silla cercana, intentando encontrar las palabras. «Quiero pedirte perdón. Otra vez. Sé que probablemente estés harto de oírlo, pero no puedo dejar de lamentar lo que hice». Antonio dejó el martillo a un lado y la miró, con los brazos cruzados. «¿Y qué esperas que haga con tu perdón, Laura? ¿Que lo acepte y sigamos como si nada hubiera pasado?» «No, no espero eso. No espero que me perdones ahora ni que todo vuelva a ser como antes. Pero quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para demostrarte que puedo ser alguien en quien confíes de nuevo». Antonio asintió lentamente. «Eso está bien, pero las palabras no significan nada si no vienen acompañadas de acciones. Y, francamente, no estoy seguro de que quiera darte esa oportunidad». El silencio que siguió fue pesado. Laura sintió un nudo en la garganta, pero lo aceptó. Era un paso más en el camino que ella misma había destruido. «Entiendo», respondió, con la voz temblorosa. «No puedo obligarte a quedarte conmigo, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, haré lo mejor para los niños y para esta familia». Antonio no respondió de inmediato. Finalmente, suspiró y miró al suelo. «Quiero que sepas algo, Laura. No estoy aquí por ti. Estoy aquí por los niños. Si no fuera por ellos, ya habrías recibido los papeles del divorcio». Sus palabras fueron como un golpe en el estómago, pero Laura no protestó. Sabía que lo merecía. En las semanas siguientes, la rutina familiar continuó, pero con un aire diferente. Antonio mantenía la distancia emocional, hablaba con Laura solo lo necesario y evitaba cualquier interacción que pudiera parecer cercana. Los niños, aunque no entendían exactamente lo que ocurría, percibían la tensión. Laura, por su parte, se dedicó a seguir asistiendo a las sesiones de terapia, tanto individuales como de pareja. Era un proceso doloroso, lleno de momentos incómodos en los que tenía que enfrentarse a las decisiones que había tomado y al daño que había causado. Pero, poco a poco, comenzó a comprender las raíces de sus acciones. Había esperado que Antonio mostrara algún signo de que las cosas podrían mejorar entre ellos, pero cada intento de acercarse terminaba en respuestas cortas o en miradas frías. No era rencoroso, pero tampoco estaba dispuesto a ceder. Un mes después del inicio de la terapia, Antonio finalmente planteó una conversación definitiva. «Laura, he estado pensando en esto mucho», dijo una noche, mientras los niños dormían. «Y creo que ya tengo una decisión». Laura dejó la taza de té que sostenía, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué decisión?». Antonio tomó aire antes de continuar. «Voy a quedarme, por ahora. Pero no porque te haya perdonado. Me quedo porque quiero que los niños tengan estabilidad, y quiero asegurarme de que esta familia no se desmorone por completo». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «Gracias, Antonio. Haré todo lo posible para demostrarte que tomaste la decisión correcta». «Pero escucha bien», continuó, con el tono firme que había adoptado desde el descubrimiento. «Esto no significa que todo esté arreglado. Necesito tiempo. Mucho tiempo. Y si en algún momento siento que esto no está funcionando, no voy a dudar en irme». «Entiendo», respondió ella. «Tómate todo el tiempo que necesites. Haré lo que haga falta». El tiempo pasó, y las cosas comenzaron a cambiar, aunque lentamente. Laura demostró su compromiso en pequeños gestos diarios, siendo más abierta, más presente, más consciente de las necesidades de Antonio y de los niños. Por su parte, Antonio seguía manteniendo una distancia emocional, pero poco a poco se permitía momentos de cercanía. El proceso no fue lineal.
Hubo recaídas, discusiones, días en los que parecía que todo iba a colapsar de nuevo. Pero también hubo pequeños avances, momentos en los que ambos recordaban por qué habían decidido construir una vida juntos en primer lugar. Un año después, mientras celebraban el cumpleaños de uno de los niños, Laura notó algo diferente en Antonio. No era el hombre despreocupado y cariñoso que había sido al principio de su matrimonio, pero tampoco era el extraño frío y distante de los últimos meses. Había algo en su mirada que sugería una posibilidad de reconciliación. Esa noche, mientras recogían juntos los platos de la cena, Antonio habló por primera vez con un tono más cálido. ¿Sabes? He estado pensando que tal vez podamos intentarlo. De verdad intentarlo. Pero necesito que entiendas que esto no va a ser fácil. Tendrás que ganarte mi confianza otra vez. Laura asintió, con lágrimas en los ojos, pero esta vez de esperanza. Haré todo lo posible, Antonio. Te lo prometo. No era un final feliz, pero tampoco era el final. Era el comienzo de algo diferente, algo que tal vez podría reconstruirse con esfuerzo y tiempo. Antonio y Laura aún tenían un largo camino por recorrer, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, lo estaban recorriendo juntos.